Saludamos a Daniel Carnevali y agradeciendo su amabilidad por prestarse a este diálogo desde tan lejos, desde España y a través de la distancia. La primera pregunta es, Daniel, ¿cómo se produce tu arribo a Chacarita? Porque se da un caso muy curioso. Chacarita tenía el equipo consolidado, campeón del 69, vos venís de Atlanta a Chaca y Gómez Boglino, que había sido campeón en ese equipo, pasa de Chacarita a Atlanta. Y ambos terminan siendo ídolos en los equipos en los cuales termina jugando, ¿no? Porque vos fuiste ídolo en Chaca y Gómez Boglino hizo lo propio en Atlanta. ¿Por qué no nos contás un poquito las curiosidades y cómo se fue dando ese traspaso y tu arribo al Funebrero y quién era el técnico en ese momento? Hola Oscar, buenos días y un saludo para ti, un gran saludo para toda esa gran afición de Chaca, que siempre uno lo recuerda con gran afecto, ¿no? Fueron muchos años de un gran equipo y con grandes satisfacciones. Bueno, la verdad que la llegada mía a Chacarita fue bastante rara, ¿no? Yo venía de un año muy bueno en Atlanta, donde era el primer año que jugaba a nivel profesional un campeonato de AFA, porque venía de Rosario Central y había jugado nada más que en Copa Argentina. Y bueno, Central me vende a Atlanta y compra a Biasuto, que estaba en ese momento en Atlanta. Y creo que el pase fue, no sé si pagaron 10 millones de pesos, los pases de Poncini a Insa, compañeros míos en Central, y yo. Y bueno, a partir de ahí tuvimos la gran posibilidad de jugar en Primera División. A mí se me abrió un gran panorama con un gran primer partido contra Boca en el debut. Y bueno, y a partir de ahí vino que me citaron para la selección sub-23 y después la selección mayor, ¿no? Y por ese gran año se hace una transferencia a River, que después al final se frustra por una cuestión ya tenía todo arreglado, con todo el contrato prácticamente casi firmado, pendiente de la revisión. Y bueno, y en la revisión me ponen que bueno, que yo no tenía seguridad de futuro por una operación que había tenido en la rodilla en el año 64, un dedo de la mano que no sé qué problema tenía. En fin, creo que no sé si en ese momento fueron excusas, pero bueno, al final no se dio. Y eso para mí era como que eso de no seguridad futuro por el tema de la rodilla y de las manos, quedaba yo un poco como marcado, ¿no? Para el tema del fútbol, donde recién iniciaba. Entonces le pedí al médico Covaro, que era el médico de River Plate, que por favor me hiciera una revisión y para realmente sacar esa duda a toda la gente de fútbol, ¿no? Bueno, así lo hizo, él puso en prensa que bueno, que no tenía nada. Obviamente que después de esa pequeña operación que me hicieron, surgió la gran posibilidad de ir a Chacarita. Vino un día a mi casa el doctor Carlos D'Angelo, que en ese momento estaba en Chacarita, que después al final terminamos siendo grandes amigos, una persona espectacular. Y bueno, y yo estaba en ese momento escayolado, no estaba con yeso y como siempre digo, riéndome un poco, me compró como una nevera, ¿no? Porque creo que fueron 14 letras de no sé qué importe en ese entonces. Y en esa operación, Gómez Borlino, que estaba en Chacarita, vino para Atlanta. Después tuve la oportunidad de estar junto con él aquí en el fútbol español, cuando él estaba en el Elche. Pero sí, vino él en la operación a Atlanta y yo fui a Chacarita. Y a partir de ahí, bueno, los primeros días del año 1970 estaba en recuperación. Yo entré, creo que en el cuarto partido que jugamos en La Plata eh, contra Estudiantes, y en el debut ganamos 0-1 en La Plata, y a partir de ahí creo que estuvimos 13 o 15 partidos sin perder. El técnico en esos primeros tres partidos era Víctor Rodríguez, pero claro, por esos malos resultados y no sé cómo fue, él decidió marcharse de Chacarita porque obviamente no estaba conforme, porque veía que no le podía sacar eh, realmente lo que él quería a ese equipo. Y en ese momento entró Imbellone,
que fue el que debutó en ese partido contra Estudiantes en La Plata. Y a partir de ahí, ya te digo, ganamos esos 15 partidos, fue muy bueno, pero después al final en el Metropolitano no se hizo una muy buena campaña. Creo que terminamos 13, me parece, que en la competición. Y bueno, por esos resultados, Mario Embellone cesa de la conducción de Chacarita y entra Vladislao Cap. Con Mario tuve una muy buena relación también, porque yo vivía cerca de donde vivía él, cerca de Caballito, y siempre íbamos juntos en su coche. La verdad que una persona muy buena, muy culta y con mucha sabiduría en cuanto a fútbol, ¿no? Y bueno, después vino Vladislao Cup, ahí se hicieron el torneo del Metropolitano, terminamos al final en una buena colocación, se hizo el Nacional, que creo que en ese momento, o entramos en un petit torneo, que salimos tercero para esa clasificación del torneo nacional, la verdad que muy bien no recuerdo, pero sí sé que en ese torneo nacional salimos primero en el campeonato que jugamos, y después jugamos la final de ese torneo contra el segundo de la otra zona, que era Boca Juniors, que bueno, que era un partido y que nos ganó en cancha de San Lorenzo 2-1. Y, y bueno, perdimos la posibilidad de ser campeón del Nacional. Pero bueno, en ese momento el equipo estaba funcionando muy bien. Y la verdad que era un equipo espectacular. Había jugadores, o grandes jugadores, un equipo muy compenetrado, un equipo que había salido campeón en el 69. Y no solamente por el hecho de salir campeón, sino porque era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, bueno, con grandes nombres que ya ustedes por supuesto recordarán: Marco García Cambón, Orife, Neumann, Vargas, Fra Soldati, Buso, en fin, no me quiero olvidar de nadie, porque la verdad, Pandolfi, que se incorporó después, gran amigo en estos momentos mío. Creo que fue un equipo, bueno, que se empezó a forjar por el vestuario, y después culminaba en el campo con grandes actuaciones, ¿no? Fue un equipo, ya te digo, que para mí, dentro de mi vida futbolística, esos años que estuve en Chacarita lo voy a recordar siempre. Y justamente me das pie para preguntarte sobre el año 1971, un gran torneo metropolitano, al margen de lo que vos contabas del Nacional, donde Chacarita finaliza tercero, atrás de Independiente, que fue el campeón, y el Club Vélez Arfiel, que fue segundo, pero con una particularidad: campeón en la primera rueda, jugando el mejor fútbol del campeonato, y justo se producen las transferencias de Marcos al Nantes de Francia y de Orife al Betis de España. Y muchos dicen que de no haber ocurrido esa situación, Chacarita volvía a salir campeón. Te pregunto, por un lado, ¿qué pensás de ese campeonato? Por el otro, quiero que me hables del tema del partido con el Bayern Múnich y el Barcelona, histórico de todo punto de vista, por lo menos para el hincha de Chacarita y para el fútbol en general en ese momento. Y después, si podés, me gustaría que me brindes dos conceptos sobre Armando Mareque, que era el técnico en ese momento, y cómo era tu relación con Jorge Petrocelli, que era un gran arquero y había sido campeón del 69, pero quedó relegado al banco de suplentes por tu titularidad. Bueno, sí, la verdad que el campeonato del Metropolitano del 71, creo que fue en definitiva un buen año, ¿no? Es decir, nosotros, ese torneo era un torneo largo, se jugaba todos contra todos, a dos vueltas. No empezamos bien, la verdad que ese torneo no se empezó bien, pero bueno, a medida que fuimos realmente agarrándole la vuelta al torneo, terminamos la primera rueda primero, ¿no? Bueno, con la verdad que triunfo importante. Yo me acuerdo del de Vélez 5-2 en cancha nuestra, ganar la Estudiante fuera, le ganamos a River en el Monumental con dos goles de Marco, le ganamos al San Lorenzo en el gasómetro 1-0 con gol de Orife. Creo que fueron partidos importantes, y realmente estábamos en un nivel futbolístico espectacular. Después del partido de Vélez, que perdimos en cancha de Vélez 2-0, creo que a partir de ahí tuvimos un bajón, y yo no recuerdo bien, creo que me viene un vago recuerdo a la mente que en ese partido creo que nos expulsaron a dos jugadores,
a Varga y a Fuseneco, me parece que nos expulsaron, o 2 o 3, me acuerdo ese partido, que al final perdimos con goles de Bianchi, pero creo que terminamos con menos jugadores y ya faltaba poco para terminar el campeonato, más sumado a la venta de Marco y Orife, el equipo quedó bastante desprotegido, ¿no? Y al final eh, terminamos terceros el campeonato, saliendo creo que Independiente campeón, me parece que fue. Pero fue una pena porque realmente en la última parte de ese torneo remontamos, ganamos 3 partidos seguidos, pero bueno, no llegamos al final a meternos arriba. Pero bueno, a lo mejor te acordás mejor que yo, si en ese partido realmente con Vélez nos expulsaron esos 2 o 3 jugadores y creo que debilitaron el equipo. Y bueno, nada, a partir de ahí ya te digo, el campeonato terminó, pero realmente Chacarita en ese momento era un equipo que realmente jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Que eso al final es lo importante. Y en cuanto al viaje a Europa, sí, bueno, yo creo que fuimos invitados a jugar el Trofeo Gamper en Barcelona. Creo que realmente fue una invitación de un equipo que obviamente había hecho una buena temporada en Argentina, pero creo que con toda la intención de que la final la jugara el Bayern con el Barcelona, ¿no? El Bayern que era prácticamente fue el equipo que después de ese equipo fue creo que la base del Mundial del 74. Y bueno, realmente dimos la sorpresa porque eh, con nuestro fútbol y la idea de Armando, que le encantaba jugar bien al fútbol y ese fútbol pausado y bien jugado, dimos una lesión realmente impresionante y no solamente en Argentina se habló de ese partido, sino que aquí en Europa, todavía aquí en España, se está hablando cuando viene justamente la fecha del torneo Gamper, se acuerdan de esa victoria de Chacarita al Valle. La verdad que fue una gran alegría, un partido espectacular que hicimos, incluso a partir de ese gol que hizo Fuseneco, me acuerdo que le hicieron un penal a García Cambón, que lo tiró Varga y lo falló, que pues el resultado podría haber sido más amplio, ¿no? Pero sinceramente, bueno, ahí demostramos realmente el equipo que tenía Chacarita, porque prácticamente no nos interesó jugar con uno de los equipos más fuertes de Europa, sino que hicimos nuestro fútbol y realmente le pasamos por arriba. Después, bueno, al final perdimos 1-0 con un penalti ahí dudoso contra el Barcelona, pero también, sí, ante todo un Barcelona, el equipo perdió ahí por la mínima, ¿no? Que eso también creo que al final y a la larga es importante. Y bueno, después lo que me comentás, Armando para mí fue uno de los mejores técnicos que tuve en Chacarita y sobre todo a nivel personal fue uno de los primeros que me enseñó cosas del arquero, ¿no? Sabes que antes no había como se utiliza hoy todos estos entrenamientos específicos que hay de porteros que tienen una gran posibilidad y me alegro por ello porque realmente al portero se le exigía más de lo que realmente se le brindaba. Y bueno, Armando siempre me corregía cosas, a mí me gustaba salir fuera del área, obviamente que antes usaban las manos, pero él me decía si tenía la posibilidad de usar las manos para qué salía tan deprisa, porque no temporizaba un poco. Y bueno, me fue enseñando a hacer cosas que la fui realizando y obviamente que me hicieron mejor. Tenía una gran relación. Una pena por él, que va descanse, era una persona espectacular y además con un fútbol que realmente no era lo que él pregonaba en un campo de fútbol, ¿no? Porque cuando él jugaba no era un jugador así, era un jugador que era intenso, que era fuerte y sin embargo le gustaba jugar al fútbol y siempre decía lo mismo, ¿no? Es decir, que vamos a perder, sí, teníamos que perder, pero con nuestra idea de fútbol y eso fue lo que hizo realmente grande a Chacarita en ese año. Y en cuanto a Jorge, a Petrocelli, decir, no tuve ningún problema. Generalmente los porteros o los arqueros, ya me acostumbro a decir portero porque aquí en España se utiliza esa palabra, pero sinceramente, viste, no es un puesto como un central, un defensor, un delantero, que puede jugar en diferentes posiciones. Aquí no, aquí tenés que o ser titular o te toca estar en el banco. Y bueno,
pero nunca tuve problema con Jorge, al contrario, el vestuario de Chacarita siempre fue un buen vestuario, participábamos de las bromas, de los entrenamientos y compartíamos todo, incluso con Manny, que también estaba con nosotros. Pero esta característica fue en todo sitio. Con Laino, que estuve en Atlanta, me tocó jugar y tampoco ningún problema con él. Éramos grandes compañeros dentro del campo y también me tocó estar afuera. Yo llegué a Central en el año 80, habiendo jugado todos los partidos durante 7 años aquí en Canarias, y me tocó llegar a Central. Estaba Saporiti de entrenador y el Oso Ferrero, y bueno, y salió él de titular y tuve que estar en el banco, pero con él no tenía ningún problema en absoluto, éramos compañeros y todos luchábamos por hacer mejor a Rosario Central, y en cualquier campo que vaya, en cualquier equipo que te toque, pasó lo mismo. Así que en ese aspecto ningún problema con él, al contrario. Realmente tuvimos una etapa muy, muy bonita dentro del club. Aquí me gustaría hacer hincapié en algo del viaje de Chacarita a Europa, y hay un amistoso previo que juegan con Tenerife y pasan justamente por Islas Canarias y Las Palmas y ese recorrido. A ver si estoy equivocado o no. ¿Es cierto que en algún momento vos saliste a recorrer ahí por Las Palmas, el centro o la ciudad, o la isla, digamos, y le dijiste a Ángel Hugo Vargas: yo acá no viviría ni loco? Y después lo que es el destino, ¿no? Decime, contame esa anécdota, a ver si es así como me la dijeron. Bueno, sí, la verdad es real. Creo que el partido lo jugamos a la vuelta, no a la ida. Y bueno, viajamos de Barcelona a Las Palmas, que era la primera escala, y claro, en el año 71 no había los vuelos, la continuidad de vuelos que hay hoy en día. O sea, ahí había 2 vuelos por día, uno por la mañana, uno por la tarde. Perdimos el de la mañana, teníamos que agarrar el de la tarde, que teníamos mucho tiempo. Y entonces le dije a Hugo, que éramos mi compañero, y eso, le digo: Hugo, vamos hasta la ciudad. Digo, total, son 20 kilómetros y por lo menos conocemos algo y no estamos acá en el aeropuerto. Y así fue, agarramos un taxi con Hugo y nos fuimos hasta la ciudad. Son 22 kilómetros, 23 kilómetros. Y claro, en ese trayecto de 20 kilómetros no había nada. Mirábamos por un lado, era tierra; mirábamos por otro lado, el mar, y no había absolutamente nada, ¿no? Todo muy rústico, muy... Y solamente me acuerdo de la potabilizadora, que es donde está lo que hacen, lo que potabilizan el agua para que se pueda uno usarla a diario, y sigue la misma, decía, la que estaba en ese momento todavía es actual. Y bueno, llegamos a la ciudad, al Parque Santa Catalina, estábamos sentados tomando un café y le digo: Hugo, yo si tengo que venir acá a jugar, no vengo ni loco. Digo, fíjate lo que no hay nada. Y, y bueno, es una gran anécdota de vida, porque a los 2 años estaba haciendo contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, que bueno, que un poco también me marca a mí la historia, ¿no? Porque después de jugar 7 temporadas en el equipo, vuelvo a Argentina, sigo en Rosario, Colón, Central Córdoba y Junior de Barranquilla. Y al final, después de terminar, termino viviendo aquí en Canarias desde hace ya 20 y pico de años, ¿no? Así que uno a veces no puede salivar hacia arriba porque te cae en la cabeza. Y es una ciudad que me dio tanto. Aquí nació mi hija y todavía en la actualidad la gente se recuerda de esa época de forma impresionante en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que en ese momento era algo que yo no quería saber absolutamente nada, terminó siendo un lugar donde estoy viviendo. Es decir, son las cosas que tiene la vida. Muy curioso, pero bueno, pero real, ¿no? Años 1972 y 1973. Quizá no fue de lo mejor de Chacarita, una campaña por demás irregular en el 72, no pasando más allá de la mitad de tabla, y una campaña bastante mala la del 73, que si bien vos no la terminaste porque se produce tu transferencia
a la Unión Deportiva Las Palmas y después vamos a hablar de eso, pero fuiste partícipe y realmente no fue un año muy bueno. ¿Qué puedes decir de esas 2 temporadas, Daniel? Bueno, ya acá en el año 72 entramos en los años un poco que no nos fue tan bien, ¿no? Las campañas no fueron buenas. El 72 creo que, bueno, un poco las lesiones, eh, otro poco la venta de Marcos. Creo que fue un año bastante difícil, bueno, nos costó mucho asumir porque realmente era un equipo que siempre daba todo en el campo. A veces teníamos los partidos y no merecían perderlo, pero son esas épocas bueno, que te agarra esas rachas que no te sale una bien y al final terminás perdiendo el partido. De todas maneras, bueno, creo que terminamos con el Metropolitano a 3 puntos de River en ese año. Tampoco fue tan desastrosa la campaña, pero no como nosotros queríamos, ¿no? Teníamos un poco el entrenador era Rogelio Domínguez, que en ese aspecto era un fenómeno, ¿no? La verdad tenía una capacidad y una lectura de juego que era terrible. Decía, él te hablaba de cómo se iba a dar el partido. Realmente el partido se daba como él decía, ¿no? Si, bueno, este partido Independiente va a atacar por la derecha, tengamos cuidado en esto, y realmente los partidos después se daban como él decía. No era una persona que estaba permanentemente en el campo, la verdad que ese año lo hacía todo el profesor Hueve, que era el que prácticamente llegaba todos los días de entrenamiento, pero bueno, después Rogelio era en ese aspecto, ya te digo, muy bien. Poco que creo que fueron los dos entrenadores que más nos han marcado, tanto Rogelio Domínguez como Armando Mareque, ¿no? Fue otro de los grandes entrenadores que tuvimos en Chacarita. Sí, me acuerdo de un gran partido. Ese año creo que fue el año en que San Lorenzo ganó los dos campeonatos, ganó el Nacional y el Metropolitano, con Toto Lorenzo de entrenador. Y nosotros tuvimos un gran partido que ese sí me va a quedar en el recuerdo, fue en San Martín contra Boca, que le ganamos 2-1 con 2 goles bueno, mi compañero y como un hermano, porque para mí Carlos Pandolfi es como si fuera un hermano, tengo una gran amistad con él. Y bueno, que era un delantero increíble, con la fuerza que tenía y esa raza, consiguió 2 goles espectaculares que nos dieron ese triunfo que nos alegró un poco todo el año, ¿no? Bueno, que después emigró a Colombia y también tuvo una gran trayectoria en el fútbol colombiano. Y bueno, un poco ya te digo, eso fue todo un poco el año 72, el 73. Particularmente fue un año para mí bastante difícil porque bueno, ya vino la convocatoria de la selección, en donde había partidos amistosos, viajes, después bueno, el tema de las concentraciones y prácticamente jugué poco y después obviamente antes de terminar el año ya fui transferido a Chacarita, a Unión Deportiva Las Palmas aquí en España. Pero igual de todas maneras ese año para el club no terminó muy bien porque terminó un puesto de descenso muy cerca de esa posición y obviamente que no había descenso, pero estuvo porque lo habían retirado en ese año, pero la verdad que vuelvo a repetir, la trayectoria y la campaña no coincidía como habíamos quedado en las posiciones con realmente el equipo que tenía Chacarita, ¿no? Seguimos dialogando con Daniel Carnevali de las Islas Canarias en España y ahora llegamos a lo que seguramente fue el pico máximo en tu carrera futbolística, la satisfacción personal de haber alcanzado el logro de calzarte el buzo número 1 del albiceleste e integrar el seleccionado argentino de fútbol. Nos gustaría saber cómo fue tu periplo durante toda esa etapa de tu carrera, desde la primera convocatoria en la sub-23 hasta llegar al evento máximo, que fue tu participación, obviamente, en el Campeonato Mundial de 1974 desarrollado en Alemania. Y al respecto, comentar qué técnicos tuviste, cuándo debutaste, por qué Argentina con un brillante plantel de jugadores, con una técnica notable y de gran jerarquía,
fracasó en el Mundial del 74, quizá porque hubo una desorganización terrible a nivel dirigencial. Y después también saber de dos anécdotas que acá se comentaron mucho por dichos de ex compañeros que estuvieron con vos en ese momento, y apelando a tu sinceridad y tu franqueza, saber qué hay de cierto que alguna vez Roberto Perfumo te reprochó tratar de agilizar el juego cuando Argentina caía irremediablemente frente a Holanda para que no le hagan más goles, y te reprochó el hecho de que no vayas a buscar rápido la pelota al fondo del arco. Y la segunda es que alguna vez, en su momento, Enrique Wolf, dijo que la selección de Polonia había sido incentivada por algunos integrantes de la delegación argentina a los efectos de tratar de vencer a Italia, cosa que realmente ocurrió, y permitirle la clasificación a Argentina a la segunda fase. Hacenos un balance de todo eso. Bueno, mi llegada, perdón, a Atlanta en el 69, después de estar en Central sin haber podido jugar en el campeonato, en cualquiera de los campeonatos de AFA, solamente en la Copa Argentina, cuando llego a Atlanta me abre un panorama futbolístico muy bueno. Empecé a jugar y bueno, tuve suerte de hacerlo muy bien el primer partido, de ahí seguir con una buena racha y eso hizo de que en el 69, casi al final, empezara a jugar en la selección juvenil, no en la sub-23, y fueron varios partidos amistosos que tuve la suerte de poder jugar. Y a partir de allí, bueno, fueron partidos y seguir jugando ya en Chacarita, hasta que en el año 72, el 31 de mayo, esa fecha la tengo grabada porque fue mi debut en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, por una convocatoria de Pichuti ya en la selección mayor. Partido que ganamos 3-4, un partido muy disputado, muy raro, con muchos goles, pero bueno, tuvimos la suerte al final de ganarlo. Y allí empezó mi recorrido en la selección, ¿no? A partir de ahí ya después fuimos a la Minicopa de Brasil, eh, donde la selección nos tocó el grupo de África, con CONCACAF, Colombia y Francia. También tuve la suerte de poder jugar de titular en el primer partido, empatamos, le ganamos a África. Bueno, en definitiva, terminamos terminamos cuarto ese campeonato a un buen nivel, y que perdimos con Yugoslavia en la fase final para jugar por la final de esa copa que al final la jugaron Brasil y Portugal. El de Yugoslavia, perdón, fue un partido bastante disputado, con mucho lío, hubo problemas sobre el final del partido. Pero bueno, lo importante para mí era tener la posibilidad de jugar en la selección, ya que desde Central no se me había abierto ese camino al fútbol de primera, ¿no? Ya después, al final de ese año, ya entra Enrique Omar Sibori en la selección y empiezo ya a ser titular de la selección argentina, ¿no? Y ahí fuimos a jugar a España, al torneo de la Hispanidad, hicimos una gira previa antes de la clasificación para el Mundial, que jugamos en México, Alemania e Israel, ganándole ese partido que tuvo tanta repercusión a la selección alemana en Alemania por 2-3 en un partido memorable. Creo que fue uno de los primeros partidos que la selección argentina le ganaba a Alemania y en su campo, ¿no? Y lo logramos nosotros con un gran equipo. Creo que hicimos un partido espectacular donde claro, nosotros teníamos una alegría impresionante. No me acuerdo que terminó el partido y nosotros con los buzos que teníamos puestos lo tirábamos para arriba, festejábamos, y los alemanes nos miraban a nosotros como diciendo: ¿y esto qué festeja? No era un partido amistoso, pero realmente era importante para nosotros porque prácticamente nos estábamos jugando partidos con selecciones europeas y sobre todo en Europa, y al viajar tuvimos la gran suerte de ganarle a Alemania. Y bueno, después vino la etapa de la clasificación con Sibori, obviamente, eh, que bueno, que teníamos una gran responsabilidad porque Argentina no había clasificado para el campeonato anterior, y toda la gente, o sea, estaba ilusionada, pero a su vez pensando en la posibilidad de quedar fuera de ese mundial, ¿no?
Pero bueno, por suerte tuvimos muy buenos partidos, un gran equipo, teníamos un gran grupo en esa selección, donde Sibori creo que fue el ejecutor de todo ese grupo que consiguió muy buenos resultados. Y fue así a nivel de clasificación, ¿no? Creo que hicimos muy buenos partidos en Bolivia con ese conjunto entre los que habían estado entrenando en, en Cusco y la parte de Jujuy y nosotros que fuimos de aquí de Buenos Aires. Y sobre todo creo que ese partido, el de Bolivia y el de Paraguay, que empatamos en el campo de ellos en Paraguay, creo que fueron los dos resultados importantes que nos dieron al final la clasificación final, a pesar de en el partido en Buenos Aires con Paraguay ir perdiendo 0-1, que bueno, nos metió el susto en el cuerpo. Pero bueno, por suerte pudimos clasificar, tuvimos la posibilidad de ya meternos de lleno en la fase del Mundial. Y bueno, para nosotros fue todo realmente una alegría. A partir de ahí nos separamos, yo volví a España porque ya había sido contratado por la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, y después tuve una fase en la cual no venía esa cita para integrar la selección o la plantilla para ir al Mundial del 74, ¿no? Habían cambiado el entrenador, ya no estaba Sibori, estaba Vladislav Cap. Y al final de todos, en la fase de esa fase previa que hizo la selección de partidos amistosos aquí en Europa antes de ir al Mundial, eh, 2 días antes de la llegada de Argentina a esa gira, llegó al club la citación para integrar el grupo que iba a ir al Mundial. Para mí fue realmente una gran alegría porque, bueno, tener la posibilidad de jugar un mundial creo que no la tienen todos los jugadores y es uno lo que realmente siempre tuvo en mente, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de jugar un mundial. A partir de allí tuvimos esa gira previa que nos fue muy bien, pero bueno, como bien lo dijiste, creo que fue una selección de un gran plantel. Había jugadores impresionantes, ya no hace falta que los nombre a todos, todos ya los conocemos. Había muy buenos jugadores, pero bueno, lamentablemente no hubo como dijiste bien, una gran organización, hubo muchos inconvenientes, gente que estaba en Argentina, que había estado preparando partidos allí, gente que nos incorporamos de acá de Europa y un poco pasó lo mismo que con el equipo Fantasma y nosotros, ¿no? Es decir, no había esa relación en el grupo y eso al final se notó en el campo a pesar de que nos tocaron selecciones muy buenas como la de Polonia, la de Holanda, que fue una selección que llegó a la final. En fin, creo que pagamos los platos rotos de ese grupo que no estaba tan cohesionado y la falta de partidos amistosos con esas selecciones que tenían realmente otro ritmo que nosotros. Pero bueno, esa fue, ya te digo, la etapa del Mundial. En el Mundial, por supuesto, estaba Ladislao Cap con Víctor Rodríguez, que también fue como técnico de la selección, profesor Álvarez, Kistermacher, también estaba el Nene Rial, estaba aquí en España y había ido a ver partidos de los rivales que nos tocaban jugar. En fin, se intentó hacer un trabajo coherente, pero al final no salió como pensábamos y en realidad no salió de acuerdo al plantel que nosotros teníamos. Creo que ninguno de nosotros estuvo realmente a ese nivel, a pesar de que hubo esa desorganización de la cual hablamos. Y bueno, a partir de allí ya volví a España y se terminó ese periplo en la selección, pero realmente estoy contento y orgulloso de haber participado en cerca de 40 y pico partidos en la selección nacional y para mí fue un orgullo y una gran alegría y uno de los objetivos que yo tenía cuando llegué a Buenos Aires. Bueno, y en relación a la pregunta que me hacías anterior, sí, es real, ¿no? Estábamos en el partido contra Holanda y íbamos perdiendo 3-0 y claro, obviamente no hacen el tercer gol y uno quiere siempre intentar remontar y ganar el partido. Y Roberto, pobre, me decía,
¿dónde va a buscar? ¿A qué quiere que no hagan 8? Y al final, en definitiva, tenía razón, no hacías tiempo porque ibas ganando, pero sí porque si no te podían hacer 8. La verdad que fue un equipo que nos pasó por arriba, no tanto en el partido amistoso que jugábamos premio mundial como en el mundial. Era un equipo que jugaba prácticamente de memoria, con una gran movilidad en el campo y que bueno, y nosotros tampoco estábamos acostumbrados a jugar con ese fútbol europeo, a ese ritmo y a ese nivel. La verdad que la pasamos mal en ese partido. Primero por los goles y segundo por esa desazón de que ese partido era televisado para todos los argentinos, ¿no? Y en relación a la otra pregunta, yo creo que, bueno, después de 46 años, creo que es algo que ya está fuera de plazo y la pregunta a lo mejor no es para mí. Si Quique dijo eso, que sí, obviamente yo eso me enteré. Sinceramente yo no estoy al tanto de nada de eso porque no participé en absoluto y porque no estaba tampoco por esa labor, ¿no? Cerrás tu carrera futbolística en el Club Unión Deportivo Las Palmas y compartiste equipos con grandes jugadores argentinos. Bueno, ya el mencionado Enrique Wolf, Miguelito Brindisi, Carlos Morete, entre otros. Pero claro, el tema de estar siempre tratando de salvar la categoría, porque obviamente estaba muy lejos de los grandes equipos. Y a propósito de los grandes equipos, otra vez lidiaste contra el Barcelona de Johan Cruyff. No sé si ya era un sueño tenerlo enfrente o una pesadilla, pero bueno, se volvieron a cruzar ahí. Bueno, contanos un poquito cómo fue el desarrollo de tu carrera en el club canario y bueno, y el final de tu ciclo a nivel futbolístico en esa institución. Bueno, sí, en realidad después de ser esclavo de las palabras, ¿no? Después de eso que había dicho sobre la isla cuando pasé por la primera vez por aquí, nuevamente aterricé finales de octubre, principio de noviembre, después de la clasificación para el Mundial del 74, el último partido con Paraguay en Buenos Aires. Y bueno, jugué el primer partido que debuto contra el Celta de Vigo de local, ganamos 1-0 al final del partido, en el minuto 44, con un gol de Tonón, un gran central fallecido ya, que en paz descanse por supuesto, un gran central de Las Palmas que había sido jugador también de la selección nacional de su país, con un gol de cabeza, con un gol de un tiro que fue casi prácticamente pasando la mitad de la cancha. La verdad, un partido agónico, ganamos 1-0. Y después, bueno, fuimos a la península, jugamos contra el Español, perdimos 2-0, pero yo hice un gran partido, saqué muchísimos balones y además en esa semana, previo a ese partido, había el partido de Europa América que se jugó justamente en Barcelona. Y bueno, yo ahí también tuve una gran actuación porque en esa selección uno de los entrenadores era Enrique Omar Sívori y uno de los porteros también de la selección fue Santoro, que jugó en el primer tiempo. En el segundo tiempo en la selección jugué yo y el partido al final terminó 3-3. Que bueno, que sí que tiraban los penales, que no, bueno, al final se tiraron los penales y yo tuve la suerte de parar 3 penales en la tanda de 5, ¿no? Entonces, claro, eso fue un partido televisado, quedó un poco grabado en la mente de aquí, de todos los canarios, y realmente me sirvió como un gran pie para todo lo que vino después en la isla. La verdad que fueron años futbolísticos muy buenos, un equipo obviamente de mitad de tabla, que siempre nos costaba mantener la categoría, pero bueno, disfrutando muchísimo porque el equipo de local prácticamente perdía muy poco, siempre nos respetaban muchos aquí, y bueno, y año tras año, como dijiste, se fueron incorporando jugadores argentinos que habían sido compañeros de la selección y del fútbol argentino, ¿no? Ya Fernández, que era un mendocino, estaba aquí, Pedro Verde, que había sido jugador de Estudiantes de La Plata, también pasó por aquí. Y además después, bueno, se fueron incorporando Quique Wall, Miguel Brindisi, Carlos Morete, estaba Maciel, un paraguayo que también estuvo aquí en Las Palmas. Y la verdad que conformamos un equipo muy bueno
de gran fútbol sumado a la gran cantidad de jugadores que había aquí en el equipo, ¿no? En ese momento había siempre 15, 16 jugadores todos los años de las categorías inferiores del club que siempre conformaban un equipo de gran nivel. Eh, Tuvimos varios entrenadores, cada uno con su idea de juego, hasta que, bueno, llegó Miguel Muñoz, que le dio al equipo un pasito más, un hombre que venía del Real Madrid, que venía del fútbol grande, y dijo, bueno, nosotros, tanto afuera como adentro, jugaremos de la misma manera. Y bueno, y el equipo empezó a jugar y a ganar partidos fuera, ¿no? A partir de ahí conseguimos entrar en la Copa de la UEFA, jugamos la final de la Copa Argentina, de la Copa del Rey en el año 78, que fue la primera y la única vez que el equipo lo consiguió. Salimos cuarto en la liga, el equipo ya había salido un año antes de que yo llegara, había quedado segundo y esa, bueno, fue para nosotros una buena colocación en la liga y con un buen fútbol, pues la verdad que fue algo inolvidable por la cantidad de gente que viajó a Madrid a ver la final, que al final perdimos con el Barcelona 3-1 en un partido, bueno, bastante conflictivo porque nos dieron un penal ahí en el área que prácticamente no había sido penal y tampoco había sido dentro del área. Eso nos puso en desventaja muy pronto y bueno, al final terminamos obviamente perdiendo el partido con el Barcelona, que era por supuesto un gran equipo. Y después sí, bueno, tuve la gran suerte de jugar contra Cruyff. Yo digo que obviamente que uno lo sufrió por el tipo de jugador que era, pero haber jugado frente a él yo creo que siempre es importante. Y además con él tengo una anécdota buenísima porque es justamente ese año, en el 73, que estaba Rinus Michel, el entrenador en el Barcelona, me llama por teléfono él, hablando en español, la verdad que espectacular, y me dice que no firmara, porque yo en ese momento podía obtener la nacionalidad española y quedarme en Las Palmas, pero me dijo que no firmara, que Rinus Michel me quería llevar para el Barcelona, y si quería firmar un precontrato en ese momento. Yo le dije que no, que bueno, que cuando termine la liga ya lo hablábamos sin ningún problema. Y al final, bueno, terminó la liga, ellos salieron campeones, después jugamos un mundial, pero al final, al año siguiente, Rinus Michel no renovó su contrato y al final no fui al Barcelona. Pero bueno, con él es una anécdota importante. Además, con él también ese año tuve la disputa, acá se otorgaba un trofeo, un Balón de Oro que le llamaban, que lo otorgaba el diario AS. Y bueno, llegué al partido final que jugamos con el Barcelona en campo nuestro y estábamos igualados a punto y en ese partido ganamos 2-1 aquí de local y bueno, a mí me dieron en la clasificación que antes daban corazones, a mí me dieron 2 y a él 1 y al final tuve la gran suerte de conseguir ese trofeo y justamente contra él, ¿no? En fin, creo que son anécdotas que sucedieron en Las Palmas, que pasé las 6 temporadas en ligas espectaculares y además siempre te queda eso, ¿no? El gran recuerdo de la gente, que hasta el día de hoy, con casi ya 74 años y 40 años de esa época, la gente te sigue recordando en la calle y sigue acordándose de todos esos partidos que sábado tras sábado jugamos aquí en el Insular, ¿no? Así que realmente para mí el paso por Las Palmas fue algo muy, muy bonito, de un gran equipo, de un gran grupo de jugadores que conseguimos cosas importantes para el club, sobre todo mantener la categoría durante todos esos años que al final después más adelante se perdió. Y bueno, y el gran recuerdo, ya te digo, de la gente y no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar. Yo tengo una hija nacida aquí, pero tengo mis 2 nietos también de aquí. Pero la gente realmente siempre me ha tratado con gran cariño, vuelvo a repetir, en forma personal y en forma familiar. Eso es algo que nunca lo voy a olvidar. Y para ir finalizando esta entrevista y agradeciendo tu cordialidad, Daniel Carnevali, cerramos con esta pregunta. Vos mismo lo dijiste, a punto de cumplir 74 años.
cosa que ocurrirá el próximo mes de diciembre. ¿Qué es de tu vida actual? Y me gustaría que dejes un mensaje no solo para el hincha de Chacarita, para el hincha del fútbol argentino. Bueno, mi vida actual en general siempre estuvo ligada a la Unión Deportiva Las Palmas, el sitio donde yo jugué esas 7 temporadas a nivel profesional, ligado al club en varias facetas. Era informador, iba a ver partidos fuera, hacía dentro de las plataformas actuales las estrategias para el primer equipo, eh, formación en el departamento de arqueros. En la actualidad, bueno, hice un poco la planificación también para buscar el arquero ideal para el club. Ahora estoy ¿cómo se llama? En los partidos oficiales de la Unión Deportiva. Estoy con el relator en los partidos haciendo los análisis del equipo en cuanto a lo que es el partido en sí. En fin, siempre un poco, ya te digo, ligado al club, con muy buena relación, un poco devolviendo al club toda la felicidad y la alegría que me dio durante el tiempo que estuve aquí y sobre todo ahora que estoy viviendo después de haber jugado al fútbol, que sentís ese reconocimiento general de toda la gente. Además, en el año 98, cuando recién llegaba a la isla, venía con la idea, porque había tenido en Rosario una escuela de fútbol, de intentar armar una escuela de fútbol para trabajar aquí. No había campo, eran casi todos de tierra, conseguimos un campo de hierba artificial, hicimos una escuela que empezamos en el 98, en el año 2000 hicimos el primer equipo federado que jugaba competiciones de liga a nivel de fútbol base. Y bueno, y en el día de hoy, año 2020, tenemos 18 equipos, ¿no? Es decir, 18 equipos a nivel de fútbol base, obviamente, empezando por benjamines, que son niños de 7 y 8 años, hasta regionales, que son mayores de 18. Realmente lo llevamos con mi hijo, que bueno, que él es el que más trabaja y el que coordina todo, porque ya uno tiene una edad para trabajar menos, por supuesto, pero bueno, gracias a Dios, con mucho entusiasmo, con gran responsabilidad, porque es un trabajo de formación y tenés que intentar transmitir un poco toda la experiencia que viviste y no tomar como solamente prioritario el hecho del resultado, ¿no? Es un tema totalmente formativo y de esa manera es que realmente lo llevamos. Es un trabajo arduo e importante, de mucho sacrificio, no es un trabajo que está muy gratificado porque el fútbol base no tiene grandes subvenciones, pero bueno, hace tiempo que lo estamos llevando y con gran orgullo y con gran alegría y cada día vamos mejorando en todo lo que realmente se pueda, ¿no? Que eso es lo importante. Pero vuelvo a repetir, estamos muy contentos porque realmente es una satisfacción poder trabajar con los niños de aquí de Canarias. Así que eso es importante y lo seguiremos haciendo. A nivel de gratificación y de saludo a toda la gente de Argentina, quiero aprovechar esta oportunidad que me das para comentar algo, si realmente los minutos se pueden aprovechar. Yo soy hincha de Central de toda mi vida. Nací en Rosario, eh, me colgaban los pantalones de mi viejo para que me llevara a la cancha con 8 años y iba a ver a jugadores que eran mis ídolos, que después al año 63 compartía con ellos el vestuario y un campo de fútbol. Te hablo de Flaco Menotti, que para mí era un ídolo porque lo veía jugar y después tuve la suerte de compartir un vestuario y él a lo mejor no se acordará, pero me llevaba en su coche hasta el centro de Rosario. Y bueno, todas esas cosas son gratificantes y siempre uno guarda un gran recuerdo de ellos. El Gitano Juárez, Pagani, en fin, un montón de jugadores. Gitano Juárez conmigo, la verdad, tuvo una relación espectacular porque se quedaba conmigo, yo me quedaba con él después de los entrenamientos y me tiraba al arco media hora, 40 minutos después que tiraban los entrenamientos. La verdad, he pasado una infancia o una
parte juvenil a nivel de fútbol con ellos, espectacular, y siempre lo llevaré en el recuerdo. Y por suerte, que es mi manera de pensar, siempre digo que un jugador de fútbol, al pasar por diferentes instituciones, tiene que dejar algo, a nivel futbolístico, a nivel de persona, a nivel de responsabilidad, de actitud de trabajo. Y tengo la gran suerte de que yo voy a Rosario y soy una persona, bueno, reconocida, nunca tengo ningún tipo de problemas. En Chacarita, por supuesto, pasé del año 70 hasta el 73 que me fui, años espectaculares a nivel de grupo, de equipo, de conseguir resultados y de saber que teníamos detrás una afición que siempre estaba ahí, una afición que nunca falla, que siempre está detrás del equipo, exigente por supuesto, tuvimos muchos a veces problemas con ellos. Eso era debido también a lo que yo sentía en Chaca porque tenía una familia muy amiga, la familia López, que después creo que Héctor fue presidente y el ciego, que en paz descanse, que falleció, también estuvo allí. Vivían a 300 metros, 400 metros de la cancha, yo estaba siempre con ellos, entonces tuve una gran relación y realmente tengo un gran agradecimiento porque siempre fui reconocido en ese lugar. Aquí en Las Palmas, en Atlanta, en Colón de Santa Fe, otra hinchada que realmente hace poquito tuve una posibilidad de una entrevista con la gente de Colón y bueno, siempre reconocido y la gente se acuerda de ese paso de uno por esa institución y eso realmente se agradece. Además de agradecer obviamente a toda la prensa de Argentina, que siempre me trató con mucho respeto, siempre con buenos elogios y con críticas cuando realmente uno lo merece, porque no siempre las cosas vienen como uno quiere, a veces vienen mal y es lógico recibir las críticas y siempre que sean con respeto, bienvenido sea, porque realmente en ese momento te mejoraban. Así que lo único que me queda son agradecimientos. Sinceramente el fútbol me dejó muchísimas cosas, muchísimos amigos, muchísimas satisfacciones y eso es lo que realmente tiene el fútbol, ¿eh? No solamente el hecho de jugar un partido, sino todo lo que te deja después a través de todos esos años que vas trabajando y vas entregando todo a los equipos que realmente en esos momentos te están pagando, ¿no? Por eso digo que uno siempre las cosas las trata de hacer y brindarse al 100%, más allá de que a veces consiga el objetivo y a veces no te salga. Así que un saludo para todos, muchas gracias por todo y bueno, y muchas gracias a ti también, Oscar, por la entrevista. Un abrazo grande.